En esta mañana saludamos a todos los que nos siguen con nuestro devocional Hablando con Dios en Casa, reconociendo la misericordia y el amor de Dios que se extiende cada día sobre nuestra vida, sobre todas las personas que están pasando por necesidades. Quiero invitarlos a orar al Señor para que sea Él quien nos ministre a través de su santa palabra. Amado Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por un día que nos das de vida. Pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos hables, nos ministres, traigas, Señor, libertad, traigas sanidad, restauración en cada familia y en cada persona que te necesita, Señor. Tú eres el que cada día conoces lo que cada familia pasa, Señor, y en ti hay esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar desarrollando el primer libro de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. La humanidad está siendo probada frente a las circunstancias que está dejando el COVID-19, donde la fe de algunos creyentes ha menguado, otros abandonaron los caminos del Señor y algunos han comenzado a renegar de Dios. En ese día, Dios nos quiere enseñar de 3 principios para tener una firme fe en Él. Por eso que he titulado este mensaje, La fe victoriosa que el Señor nos da. La fe victoriosa cree en Jesucristo para nueva vida. Versículo 1 nos dice la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Juan no estaba hablando de aceptar intelectualmente a Jesús como el Mesías, como nos explica el apóstol Santiago sobre la fe tomada intelectualmente, y da el ejemplo de los demonios al decir: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer en Jesús es poner nuestra confianza en Él y su obra redentora en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios y hacernos justos delante del Padre y darnos una nueva vida. Por eso que ser renacidos de Dios se refiere a que amamos a Dios, quien nos ha engendrado, porque somos nosotros nacidos espiritualmente para formar parte de la familia celestial. Igualmente amaremos a otros quienes han sido engendrados por Él, nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y el apóstol Pedro afirma sobre nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Siempre, cada día debemos nosotros tener ese amor entre los hermanos de la iglesia y amar a nuestro prójimo, porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús y nuestro Padre Celestial. En 1 Pedro 1:3 nos dice las Escrituras en esta mañana: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando nacemos de nuevo, anhelamos agradar a nuestro Padre eterno. Lo especial que hay entre los creyentes es un nacimiento común en Cristo y el señorío de nuestro Señor Jesús en los corazones, sin importar la raza, la cultura y el idioma, y etc. Como creyentes, nuestra fe debe estar anclada a Cristo, quien nos mantiene firmes ante cualquier circunstancia que nosotros pasemos. La fe victoriosa se sujeta a la palabra de Dios. Versículos 2 y 3 nos dicen las Escrituras en esta mañana. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando nuestro amor y obediencia a Dios se enfría, no solamente nos lastimamos a nosotros mismos,
sino que lastimamos a nuestros hermanos, hermanas en Cristo y nuestra familia. El que dice que ama a Dios, pero tiene un estilo de vida de desobediencia consciente, es como el creyente que dice que camina en comunión con Dios, sin embargo, camina en oscuridad y alejado de Él. Un cristiano que no ama a Dios ni guarda sus mandamientos no puede obrar con el amor de Dios en el cuerpo de Cristo y con el prójimo. Asimismo, el cariño que tengamos por la gente se refleja el amor de Dios en nuestros corazones. Y la obediencia que nosotros tenemos de llevar su palabra y también tener la compasión sobre cada persona y cada familia que necesita. Las ordenanzas de Dios nos ofrecen una esperanza para tener una vida en paz, protección y seguridad en Él. También podemos vivir en amor y en sabiduría con nuestro prójimo. La palabra del Señor no ata nuestra vida, no nos destruye, ni provocan dolor, sino más bien vivimos en libertad y en las promesas eternas de Dios. Jesús mismo afirmó de obedecer los mandamientos del Señor en Juan 14:21, y dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si amamos a Dios, obedecemos a sus mandamientos, podemos también nosotros expresar ese amor con cualquier persona, aún que esté esclavizado en el pecado, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por todos los pecadores. Como creyentes, debemos poner en práctica la palabra de Dios para reflejar el amor de Dios a la humanidad. La fe victoriosa deshace las obras del mal. Versículo 4 al 5 nos dice la palabra del Señor: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En ese tiempo la humanidad está siendo influenciada por el mal, en la vida personal, familiar y social. El hombre que no conoce a Dios está poniendo sus propios criterios personales, como por ejemplo el aborto, el matrimonio del mismo sexo, la injusticia, la violencia familiar y la corrupción, y etc. Para ganar beneficio personal y social es que ellos cada día están influenciando en medio de las personas. Pero todos los criterios humanistas van en contra de los principios de la palabra de Dios. El apóstol Juan expresa que todo aquel que ha nacido de Dios cree y acepta la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús venció el pecado para poder justificar al hombre delante del Padre. Esta fe en Cristo nos hace vencedores frente a las presiones y tentaciones del enemigo. ¿Por qué? Porque confiamos y dependemos de Jesucristo. Vencemos porque somos nacidos de Dios, porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no simplemente en un sentido intelectual, sino porque tenemos una comunión personal a través de su palabra y la presencia del Espíritu Santo en cada corazón. Jesús mismo expresó sobre su triunfo frente al pecado. En 1 Juan 3:8 nos dice las Escrituras: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para ser victoriosos frente a las acechanzas de las tinieblas, debemos de confiar en Cristo conforme a su llamamiento, y también hay otras personas que necesitan ser alcanzadas por Cristo. Y en conclusión, debemos tener nuestra fe anclada en Cristo para permanecer en su perfecta voluntad. Quiero invitarlos en esta mañana a orar al Señor para que nuestra fe esté en esa comunión con nuestro Padre Celestial y también con el Espíritu Santo y su Hijo Jesús, para ser vencedores en cualquier circunstancia que estemos pasando. Amado Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque sabemos que la fe que tú nos has dado, Señor, es el que nos va a ayudar a ser victoriosos a través de tu palabra y con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor.
Oramos, Señor, por cada familia que esté pasando momentos de dificultad, de necesidad, Señor. Extiende tu misericordia sobre estas personas, aún, Señor, sobre tu iglesia. Pedimos ese despertar espiritual, Señor, de esa comunión contigo a través de la oración y tu palabra, Señor. Esa fe, Señor, que pueda, Señor, atravesar las dificultades en la salud, en la economía, en el trabajo, Señor, aún en la depresión, aún en la enfermedad, Señor. Venga, Señor, tu mano poderosa, Señor, sobre cada lugar y sobre cada país que necesita, Padre. Te damos gracias porque la fe que tú nos has dado, Señor, nos hace victoriosos en medio, Señor, de la tempestad, en medio de la angustia, trayendo libertad y derramando sobre nuestros corazones tu amor y tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.